¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Sal y Pimienta Fiscal, esta vez con dos invitados estelares que nos van a platicar sobre el panorama que estamos enfrentando a partir de la entrada en vigor del uso de un complemento específico para facturar combustibles, la venta de combustibles en las estaciones de servicio. Esto es reciente, esto es nuevo y tiene un impacto sobre todo en estas estaciones de servicio porque se añaden elementos para controlar su operación. Pero no se preocupen, tenemos a un par de expertos especializados en este tema que nos van a compartir información muy interesante para entender de qué tamaño es el impacto y dónde se pueden esperar los posibles riesgos o cómo se pueden enfrentar estos desafíos. Bienvenidos. Lolita, ¿cómo estás? Un gusto volverte a saludar. Gracias por acompañarnos. Beto, ¿cómo te va? Bienvenido al podcast y muchas gracias a ambos por su participación en este espacio. ¿Qué nos pudieran comentar acerca del panorama para empezar a abrir boca con este tema? Hola, ¿qué tal? Pues un saludo a ti, obviamente a todos los que nos escuchan. Y pues justamente hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es este complemento concepto de hidrocarburos y petrolíferos, que tiene gran impacto y tiene mucha repercusión en las estaciones de servicio y hay mucha preocupación en el sector, sobre todo para aquellas estaciones de servicio que no están completamente regularizadas ante la CNE y que a lo mejor ahorita están teniendo batallas y justamente hoy vamos a analizar todos estos temas y toda esta problemática que está asociada a la emisión de este complemento. Muy bien, muchas gracias, Lolita. Estimado Beto, buenas tardes y bienvenido nuevamente. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Ver. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí otra vez en Sal y Pimienta Fiscal. Bueno, pues platicarles que el complemento concepto de hidrocarburos y petrolíferos ya está en vigor, entró en vigor el 24 de abril de este año, entonces ya está operando, hay muchas obligaciones. Es un complemento concepto, básicamente es información adicional que se agrega al concepto, como bien lo dice. Esa información está relacionada a la actividad económica que llevan a cabo los contribuyentes o un sector específico de contribuyentes, y en este caso se refiere a la venta y distribución o enajenación de hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, por cada operación que estemos llevando a cabo en nosotros como estaciones de servicio, pues tenemos que estar incorporando ese complemento concepto. Entonces, ya fue publicado, ya entró en vigor a sus 30 días, que ya se cumplieron el 24 de abril, entonces 25 para ser exactos. Entonces ya está hoy operando y creo que a muchos los tomó de sorpresa, esperaban alguna por decirlo así, una postergación de la obligación, ¿no? Pero realmente el SAT no se pronunció sobre algún cambio. Sí recibimos una notificación de que días previos, 2 días previos, o uno me parece, que hubo un cambio adicional en el complemento. Básicamente es agregar una validación adicional, pero vamos a irla platicando ahorita en el detalle de este podcast. Es correcto, Beto, y pues bueno, aquí hay que tener muy claro y diferenciar qué es un complemento concepto de los otros complementos que tiene la autoridad o que publica la autoridad, ¿no? Como tú bien lo señalas, un complemento concepto es aquel que se incorpora en cada línea de concepto y que da información adicional sobre el concepto que se está facturando, que a diferencia de los otros complementos de factura, da información no solamente del detalle de la operación, sino en conjunto de todo lo que se está facturando. Estamos hablando de actividades económicas, algunas características que tiene que tener el sector e información adicional que se tiene que estar reportando al Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, tenemos estos tipos de complemento y ahorita
vigentes tendríamos 3 complementos conceptos, ¿no? Del que estamos hablando, pues es el nuevo, es la novedad, es este complemento de hidrocarburos y petrolíferos, como bien señalas, se entró en vigor apenas hace 10 días, lo comentábamos hace un rato, y que el marco normativo que lo regula, pues obviamente tenemos el 29 de Código Fiscal, tenemos la regla 2718 y la regla 27148, que es una regla nueva, Beto. Sobre esta regla, pues hay algunas cosas que pudiéramos platicar y que digamos que es el origen del nacimiento de este complemento. Claro, sí, como bien mencionas, la parte de la regulación o la normatividad que le da vida a este complemento, pues está bien. En el artículo 29 del Código y en el 29A específicamente se agregó un inciso en la fracción 5 que nos habla de la obligación que tienen los contribuyentes que distribuyen o enajenen hidrocarburos y petrolíferos para poder integrar el complemento concepto y deberán de contar con el número de permiso vigente emitido por la Comisión Nacional de Energía o antes la CRE. Entonces, eso es lo que le da vida a la obligación de integrar este complemento. Entonces, básicamente lo que nos dice el artículo pues es que hay que integrar ese número de permiso para todas aquellas operaciones que se vienen realizando básicamente en la venta y distribución de estos hidrocarburos. Y eso nos lleva a la parte de identificar, bueno, ¿qué pasa? ¿A qué se refiere? Porque básicamente hidrocarburos y petrolíferos, pues creo que es un concepto muy amplio, ¿no? Y ya en la parte de la regla, como bien mencionabas, la 2611 y la 2612, que dan la obligación o nos habla de cuáles son los hidrocarburos y petrolíferos. En la regla 2611 nos habla específicamente en su fracción 2 de qué es lo que se considera un hidrocarburo o podría entrar en esa conceptualización. Y ahí nos encontramos a la gasolina y el diésel. Bien. Por otro lado, la regla 2612 pues nos menciona la obligación que tienen los contribuyentes de llevar controles volumétricos específicamente para hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, no solamente hay una obligación que ya tienen, que es la de los controles volumétricos, llevar controles e informar al SAT, pero además ahora la generación de la factura y integrar ese complemento concepto de hidrocarburos y petrolíferos. Entonces, ya en esta regla pues nos habla específicamente en la fracción 7 y en la fracción 8 de que todos aquellos que distribuyan este tipo de combustibles y que enajenen tendrán la obligación de tener un permiso amparado por la Comisión Nacional de Energía para poder operar, o lo que antes conocíamos como la CRE, y pues con esto que mencionábamos de la regla de la 27148, pues la obligación de integrar ese complemento para ese tipo de contribuyentes. Ok, entonces tenemos un marco normativo bastante robusto y esto que señalas, Beto, se me hace sumamente interesante, que prácticamente con la reforma fiscal para 2026 y la incorporación de este requisito al artículo 29A, que es señalar el permiso, pues bien, ahora con el complemento se dice en qué parte de la factura se tiene que señalar el permiso, porque anteriormente no había un campo específico para ello. Ahora con el complemento ya se nos dice exactamente dónde quiere la autoridad que señalemos el dato del permiso, pero no solamente el permiso, sino también otros datos que son relevantes para la autoridad, como es especificar el tipo de petrolífero que tú ya señalabas cuáles son, el tipo de petrolífero y el subproducto del petrolífero, que de igual forma hay que señalarlo ahora en este complemento concepto. Sí, de hecho, en la parte que comentabas de la regla, pues bien, vamos observando que el complemento tiene ya 5 atributos. ¿Y qué pasaba? Que no existía un campo dentro de la factura para poder integrar el número de permisos. Sin embargo, ya en la parte de la guía de llenado de CFDI, existía un apartado, el apéndice 3, donde se hace la mención de cómo poder llenar una factura, donde se va a integrar el número de permiso en el campo o número de identificación. ¿Por qué? Porque ahí ya íbamos registrando esta información en el caso del despacho.
y de despacho me refiero a en las estaciones de servicio. Entonces, tendríamos que registrar información del número de permiso y el número asignado a la manguera que está en la bomba. En este caso, hablando de estaciones de servicio, de la venta o enajenación de gasolina Magna, Premium o diésel. Sin embargo, también se toca lo correspondiente a gas LP y algún otro hidrocarburo, que específicamente a este complemento no lo mencionan, no le toca. El complemento ahorita tiene un alcance específico para gasolina y diésel. Si bien ya mencionabas la parte de que hay que integrar mayor información de detalle, sí, el complemento tiene una interacción o una relación con el concepto que se registra. ¿Por qué? Porque ya nos está diciendo la regla 27148 que se deben de registrar 3 claves, o podemos registrar solo 3 claves para poder integrar ese complemento concepto, que es la que se refiere a diésel, que es la 15101505, la 15101514, que se refiere a gasolina regular, y la 15101515, que se refiere a gasolina premium. Entonces, ahí, cuando estemos facturando o registrando estas claves de producto o servicio, tendremos que integrar el complemento concepto. Entonces, ya en el complemento concepto, el complemento cuenta, con 5 atributos, básicamente. Es la versión, que es la 1.0. Después nos habla del tipo de permiso, del número de permiso, la clave del hidrocarburo y la clave del subproducto. Los 5 atributos son requeridos, ¿no? De acuerdo a lo que está establecido en el estándar. Pero ¿qué pasa? Hoy, como está la definición, pues tendríamos que repetir el subproducto de gasolina y regular y premium. ¿Por qué? Porque como la autoridad lo definió que es requerido, entonces pues, no había otra cosa que volver a repetir el valor. Y la relación que tiene o la validación que tiene hoy el complemento y que deben de cuidarse en las estaciones de servicio al momento de estar facturando, es que si yo estoy registrando una clave que se refiere a diésel, pues la clave de su producto en el complemento pues debe corresponder a diésel. Y en la parte de subproducto, pues hablar de un diésel de automotriz y no quizás un diésel marino. También es importante que el número de permiso esté asociado al emisor del comprobante. ¿Qué pasa? Que hoy soy una estación de servicio, no cuento quizás con un permiso de la CRE o de la CNE, pero alguien me presta el número de permiso para emitir las facturas. Como estaba previamente la guía de llenado en la definición para poder facturar este tipo de hidrocarburos y petrolíferos, no había una validación. Ahora, con este nuevo complemento concepto, ya hay una validación donde se valida que el emisor debe de tener el número de permiso asociado, y para eso existe ya una lista, la lista que hoy se conoce como LCNE. Entonces, en esa lista nos vamos a encontrar con el RFC, con el número de permiso que tenemos, y también vamos a encontrarnos con la clave de producto o hidrocarburo que tenemos asociada a ese permiso. Si nosotros tenemos un permiso que tiene para distribución de gas LP, pues no lo vamos a poder usar para distribuir o para enajenar la parte de alguna gasolina. Entonces, eso es lo que va a estar validando. Y que lo que el proveedor o el PAC o nuestro sistema de facturación va a estar validando, y eso es donde hay que tener mucho cuidado para tener esa consistencia de los datos. Ok, entonces tenemos, por un lado, que tenemos que tener un permiso, que tú ya decías que es un permiso vigente y que es un permiso que debe de corresponder al emisor de la factura como un primer elemento que nos está pidiendo el complemento. Segundo elemento que pide el complemento es que le digamos no solamente el tipo de permiso, porque el tipo de permiso debe de coincidir con el tipo de petrolífero o el tipo de gasolina o de diésel que se está enajenando, y debe de corresponder con lo que emitió la CNE.
Ok, ya tengo ahí 2 atributos de los 5 que mencionabas, y otro sería la clave de hidrocarburo y petrolífero, y uno último se refiere al subproducto, porque en el caso de diésel vamos a encontrar variaciones, ¿no? Diferentes tipos de variaciones, diferentes tipos de diésel. Y esto pues hay que irlo, la autoridad quiere el mínimo detalle, quiere llegar a saber no solamente qué es lo que estás vendiendo, sino qué tipo de subproducto es el que se está vendiendo y que está amparando esa factura, ¿no? Entonces, es toda una información, un ecosistema de información que se le está proveyendo a la autoridad y que va a tener un impacto muy fuerte para verificar el cumplimiento de las estaciones de servicio, no solamente en la parte tributaria, no solamente en la parte fiscal, sino que puede trascender hacia otras autoridades. Sin embargo, si nos centramos en la parte fiscal, lo que la autoridad, lo que busca, así como lo que buscaba el complemento de carta aporte, lo que está buscando es la trazabilidad y la transparencia del hidrocarburo que sale de la estación de servicio y hacia dónde se está yendo, hacia dónde se dirige, quién lo está comprando. Creo que eso es lo que busca la autoridad, a reserva de que tú me complementes, Beto. Sí, básicamente dentro de toda esta parte de tener una trazabilidad del hidrocarburo y de cómo se vende, quién lo vende, y pues se está haciendo un amarre con toda la información o un cruce con toda la información que hoy tiene ya la autoridad. Por un lado, tiene controles volumétricos de cuánto combustible entra en tu estación, cuánto sale, porque eso es lo que vas a estar reportando. Tus facturas que deben de estar amparando lo que estás comprando y lo que estás vendiendo. Entonces ya cruzamos controles con facturas. Por otro lado, el tema de carta aporte, donde se trasladan hidrocarburos. Entonces también sabemos si hay salida del inventario, cuánto está llegando del inventario o no. Y además, pues la parte que está controlando de los permisos, ¿no? De alguna manera, hay una relación o una interrelación entre, digamos, los autoridades, porque ya juega aquí la Comisión Nacional de Energía, ya juega aquí la Agencia de Transformación Digital, también juega la Comisión Nacional de Energía, ya lo comentaba, y la Agencia de Seguridad y Energía del Ambiente. Entonces, todo esto, pues de alguna manera van proveyendo información. ¿Por qué? Porque el SAT no tiene una lista de los permisos que hoy tienen autorizados, ¿no? Por la Comisión Nacional de Energía, sino que ellos se lo proveen. ¿Por qué? Porque buscan controlar de alguna manera, buscan tener un control del hidrocarburo, de cómo se está moviendo. Recordemos que todo esto nace para combatir un poco el tema del huachicol fiscal que ha sido muy sonado, y pues también un poco controlar cómo se está comercializando este tipo de hidrocarburos, y aunado a la situación hoy geopolítica que se está desarrollando con todo el tema del estrecho de Hormuz. Entonces, pues tenemos cierta restricción, se van incrementando los precios, hay que tener un control de qué es lo que se está moviendo, hacia dónde. Entonces, pues es importante que toda esta información se esté comentando. Sin duda, lo que estoy escuchando y que nos comparten pinta un panorama, por decirlo suavemente, complejísimo, porque por un lado tenemos una serie de regulaciones que se ejecutan, sí, bajo previo aviso y bajo advertencia, pero la aplicación es inminente e implica mucha información que tiene que estar organizada, vigente, catalogada correctamente, porque hay muchos puntos de control que están implícitos en estos nuevos mecanismos. Entonces, la adaptarse tecnológicamente al cambio, ese es un gran desafío. Hay que saber responder. Hay otros riesgos, ¿no? El riesgo de hacer los ajustes correctamente, de tener la información como los permisos vigentes, resguardados y todo en orden. Y esto representa a veces no una decisión simple como decir, me voy a actualizar, entonces le doy clic aquí y tomo esta información y la acomodo acá y ya acabé. Eh, Se me antoja que se requiere hasta de un acompañamiento consultivo para poder ir agotando una lista de verificación de esto está bien, seguimos avanzando, hasta terminar pues este proceso, ¿no? de adaptación y de digitalización
para ser eficiente en este nuevo ecosistema, ¿no? de información. ¿Qué recomendaciones harían si yo fuera el dueño de una estación de servicio y de pronto siento que tengo los dedos en la puerta y tengo que reaccionar rápido y esto no me lo va a resolver a lo mejor el contacto que tengo o la persona que me ayuda con alguna parte de mis obligaciones fiscales? Es algo más complejo. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién voltear a ver para pedir ayuda? Justo esto que comentas, Ver, y con lo que comentaba también Beto, de que a muchos los agarró por sorpresa. Desde que se publica la reforma en Código Fiscal vigente para 2026, aquí en Digital Signature, tuvimos la oportunidad de platicar con nuestros escuchas acerca de estos cambios que ya se preveían, que ya los veíamos venir, y era justamente este cambio al artículo 29A, donde se incorpora este nuevo requisito, y nosotros por ahí ya preveíamos, como no existe un campo donde ponerlo, seguramente la autoridad va a sacar un complemento. Algo que también ya Beto comentó, que no, ¿cómo te diré? Es algo que ya estaba anunciado desde mucho tiempo atrás y que de repente lo bajaron de las reglas, porque ya estaba anunciado, lo bajan de reglas de resolución miscelánea y es hasta este año que lo vuelven a subir y justamente para colocar este permiso. Este dato es el que está generando mucho ruido. Este dato es el que está de alguna manera repercutiendo y teniendo mucho impacto en el sector gasolinero. ¿Por qué? Para empezar, los permisos originalmente los daba o los otorgaba la Comisión Reguladora de Energía, pero la Comisión Reguladora de Energía deja de existir y se crea la Comisión Nacional de Energía, quien asume todo el trabajo que venía realizando la CRE. Esto no quiere decir que los permisos otorgados por la CRE no estén vigentes. Sí, los permisos otorgados por la CRE están vigentes, pero las estaciones de servicio deben tener algo presente. Los permisos no duran toda la vida, los permisos tienen una temporalidad. De ahí que justamente el complemento esté validando que el permiso esté vigente y que corresponda al Registro Federal de Contribuyentes de quien esté emitiendo la factura. ¿Ok? El trabajo quizás pudo haber sido previo, o la recomendación quizás era previo, era verificar que las estaciones de servicio tuvieran, contestaran de manera directa que ese permiso estuviera vigente y que estuviera su nombre. Ahorita vamos a encontrar que algunos permisionarios el permiso lo daban en arrendamiento o lo tenían en cesión y sin embargo la factura salía al nombre de otra persona. Eso ya no puede ser. La factura va a salir a nombre de la persona que tiene el permiso. Entonces, la acumulación de ingresos va a ser para el titular del permiso, no para el que está vendiendo la gasolina. Entonces, esto es lo que genera mucho ruido y lo que seguramente a muchos de nuestros escuchas, sobre todo si son estaciones de servicio, los está poniendo de cabeza. ¿Qué pueden hacer? Acérquense a la Digital Signature para que los podamos asesorar y los podamos apoyar. No sé, Beto, si tú tienes alguna otra recomendación, pero de entrada me parece que eso sería lo más ideal, conocer la situación en particular de cada uno de ellos. Sí, Lolita, como bien comentas, parte de llevar a cabo de manera correcta lo que está uno obligado como estaciones de servicio es pues, saber que tenemos un permiso vigente, que está asociado a nuestro RFC. Si tenemos algún problema o alguna inconsistencia, pues también se pueden acercar con nosotros. Nosotros tenemos pleno conocimiento de cómo llevar a cabo este tipo de procedimientos. En el tema de la facturación, oye, me están rebotando la facturación, ¿no? Pues entonces hay que ver cuál es la inconsistencia que se está presentando, por qué. Quizá también te pueden estar vendiendo facturas. Creo que por ahí muchos está sonando en redes sociales que tienes un problema, no puedes facturar hidrocarburos. Ojo, no compres problemas, ¿no? No compres facturas falsas. Entonces, ¿por qué? Porque ya también lo que mencionábamos ya en algunos podcasts previos donde se habla de la presuntiva de la utilidad fiscal que tienen los contribuyentes, así como de que estén utilizando algunas facturas falsas o que estén simulando operaciones, pues bueno, te vas a meter en un problema. No compres ese tipo de problemas, que hoy tienes una inversión, y es inversiones bastante fuertes. Hablamos de estaciones que tienen con un capital de arriba de 2 millones de pesos. Entonces,
no pongas en riesgo tu capital, ¿no? La idea es que siga operando, siga trabajando. Entonces, acércate con alguien que conoce del tema. Nosotros podemos ayudarlos tanto en el tema, perdón, de la facturación, así como de qué pasa con los controles, ¿no? Y una de las recomendaciones que yo les haría es valida que tus controles con la información que tienes de las facturas, pues esté haciendo ese match, ¿no? Haya esa congruencia en la información que estás reportando. Y si tienes alguna inconsistencia, pues revisa, no lo dejes nada más a la deriva. Ahí es importante la capacitación que hay que hacer con las áreas. No solamente es el área de factura, aquí ya juegan varios actores, varias áreas en la empresa. Lo que tiene que ver con la gente que está llevando la operación para controles volumétricos, o ya también está muy fuerte la parte de la agencia que se encarga del medio ambiente por parte de los Así es. hidrocarburos, ASEA. Así es, está llevando a cabo muchas revisiones. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo de lo que se están encontrando ahorita con los problemas de los permisos. Entonces, pues acércate con nosotros, también podemos ayudarlos en estos tres aspectos para poderlos guiar y cómo poderlos resolver de la mejor manera sin que tengas o adquieras mayores problemas que a veces son hasta contraproducentes, ¿no? Así es, Beto. Sí, el tema de factura es un tema importante. Recuerden que la factura es la columna vertebral de todas las acciones de control y verificación de la autoridad. De ahí vienen las cartas de invitación, de ahí tenemos ahora las verificaciones express, la vigilancia profunda, etcétera. Entonces, una factura bien emitida, que está acorde con el objeto social, con la razón de negocio de una empresa, siempre va a ser un cumplimiento transparente y limpio, que eso es lo que buscamos en nuestros clientes. Entonces, esa es una de las recomendaciones, cuidar siempre la factura y pues aquí en Digital Signature nosotros somos expertos en esos temas, podemos asesorarlos en la manera en cómo generar y cómo llenar este complemento concepto, y otros complementos conceptos y otros complementos de factura que tengan a la mano, o que tengan que emitir en razón de los requerimientos de la autoridad. Recuerden que los campos que pide el complemento no son opcionales, ya lo comentaba Beto, todos los atributos que vienen en el complemento son requeridos y esto quiere decir que son obligatorios. Y cuando hablamos de validación, lo que hace la autoridad es verificar que la información que le está proveyendo la CNE sea correcta con la información que ustedes están registrando en la factura. Si la información no hace match, no es correcta, ese complemento no se va a poder timbrar y la factura no se va a poder emitir. Y aquí es donde puede estar en riesgo la continuidad y la operación de las empresas. Sí, y algo que Perfecto. quisiera agregar aquí, si me lo permiten, es qué onda con la factura global, porque seguro todos tienen duda de qué pasa con la factura global. Oh, pues la factura global sigue, la pueden seguir emitiendo. Ojo, nada más, tienen que estar considerando que deben de estar emitiendo o integrando el complemento concepto. Oye, son muchos registros, son 500 registros. Lo tienes que hacer. ¿No hay alguna disposición o alguna facilidad que esté dando la autoridad ahorita para poder reemplazar esta obligación? Oye, la información se duplica. Pues sí, así está la disposición como se salió publicada, se sigue ejecutando. Hay que considerar que no es necesario cancelar una factura global. Ojo ahí, es importante. Hay que hacer una factura de egreso. Si tienen alguna duda, con gusto los podemos apoyar. Y si tienen también qué está pasando con ese tipo de operaciones, puedo cancelar una factura si ya es de un complemento concepto que tiene que ver con hidrocarburos y petrolíferos, pues hay que tener mucho cuidado. También si tienen dudas, los podemos apoyar. Las reglas están, pero pues de este lado hemos hecho un trabajo arduo para poder tener todos los elementos que hoy tienen, pues para poder darles una solución, además de la experiencia que ya tiene todo el equipo en todos estos aspectos. ¿Hemos tenido alguna pregunta hasta ahorita de nuestros escuchas? Tenemos hay inquietudes que van desde lo más complejo, como justamente las facturas globales que acaba de comentar Beto, hasta las más simples, como por ejemplo, ¿cómo puedo saber que mi factura está emitiéndose correctamente?
Y eso me habla también de posiblemente una falta de comunicación con el PAC o de saber o tener certeza de si su facturación cumple con las reglas vigentes. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pueden acercarse a nosotros para que validemos y efectivamente a razón del negocio, de lo que está de lo que está realizando la actividad económica de la empresa, verificar que las facturas se están emitiendo de manera correcta. Ahora también hay validadores de facturas. La verdad es que la recomendación es hacerlo con un sistema automatizado y aquí con mucho gusto nosotros los podemos proveer. Excelente. Excelente noticia porque el escenario, insisto, es difícil de abordar para una persona que no tiene el conocimiento técnico suficiente o sus apoyos fiscales no están correctamente actualizados o no tienen una visión más integral, porque esto no nada más es una cuestión fiscal, es una cuestión regulatoria. Entonces, si no está todo armonizado, el riesgo de incumplimiento es alto y pues va desde detener la facturación, detener la operación del servicio y posiblemente enfrentar problemas más graves por estar buscando salidas fáciles, como esto que mencionaba Beto de utilizar comprobantes que no son correctos, ¿no? Entonces, creo que es un momento en el que hay que tomar decisiones y actuar en consecuencia y buscar un acompañamiento que sepa lo que se debe de hacer según el escenario que se encuentre. ¿Algo más que quieran agregar? No, solamente que estamos a la orden para cualquier duda, inquietud. Igual, no, si llegaron las preguntas, si no las puedes regalar, ya en lo particular las estaremos contestando y les estaremos dando respuesta a los correos electrónicos de las personas que así lo señalaron. Perfecto, así lo haremos. Pues muchísimas gracias nuevamente por compartirnos toda su experiencia y su especialización, Lolita, Beto. Un gusto platicar con ustedes y tenerlos en este espacio. Un gusto, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.